Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre los tributos. Un tributo es una obligación de pago de una cierta cantidad de dinero a la administración pública, ya sea al Estado, a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, por parte de los ciudadanos y de las empresas. Este pago se realiza a consecuencia de haber llevado a cabo un hecho con el que la ley considera que se debe contribuir a los servicios públicos. Estos tributos constituyen la principal fuente de ingresos del Estado. De esta definición se pueden extraer las tres características de todo tributo. La primera de ellas es que es obligatorio, es decir, debe pagarse por ley. La segunda es que es dinerario, es decir, se paga una cierta cantidad de dinero. Y por último, es contributivo, esto es, se paga para contribuir a los servicios públicos. Principalmente existen tres tipos de tributos, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los impuestos. Estos son pagos obligatorios, que se realizan sin que el contribuyente reciba un beneficio específico de forma directa. Son los más importantes para el Estado, ya que representan más de la mitad de los ingresos públicos. Dentro de ellos, distinguimos entre directos e indirectos. Los impuestos directos son los que se pagan en función del dinero que ganes y del patrimonio que poseas. Están pensados para que quienes ganen más dinero contribuyan más al Estado. Es decir, las personas ricas pagarán mayor cantidad de dinero que las personas pobres. Los principales impuestos directos son el impuesto sobre sociedades, impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre actividades económicas y por último el impuesto sobre bienes inmuebles. Por el contrario, los impuestos indirectos gravan hechos concretos, independientemente de la identidad y de las circunstancias concretas de la persona que los realiza. Es decir, los pagamos todo el mundo por igual, independientemente del dinero que poseas. Los principales son dos: el impuesto sobre el valor añadido, o más conocido como IVA, que se paga cada vez que compramos un producto o contratamos un servicio, y los impuestos especiales, que se pagan por consumir determinados productos, como pueden ser el alcohol o el tabaco. Con la fijación de estos impuestos, el Estado intenta desincentivar el consumo de dichos bienes. Antes de pasar a las tasas, comentar que he realizado diferentes vídeos explicando en profundidad cada uno de estos impuestos. Te dejo el link en el comentario fijado. 2. Las tasas. Son tributos que pagan las personas al Estado por realizar un hecho que les beneficia. Por ejemplo, las personas pagan tasas al ayuntamiento por la retirada de basuras, o por poner un puesto de fruta en la plaza del pueblo o de la ciudad. También se pagan tasas por disfrutar de un servicio procedente del Estado, como pueden ser las universidades públicas, en las que los estudiantes deben pagar unas tasas universitarias para poder ir a clase. Si quieres saber más sobre las tasas, te recomiendo ver el vídeo que te dejo aquí en las etiquetas. 3. Contribuciones especiales. Son tributos que surgen por el hecho de que varias personas se beneficien de obras públicas o de la ampliación de servicios públicos. Se pagan estos tributos porque las personas que se benefician por estas obras públicas ven cómo aumenta el valor de sus bienes. Un ejemplo lo tenemos cuando un ayuntamiento arregla una acera o el alumbrado de una calle, de la que se benefician principalmente un grupo de vecinos. Este grupo de vecinos pagará estas contribuciones especiales, ya que verá cómo aumenta el valor de su vivienda, al encontrarse en una calle en perfectas condiciones. Antes de despedirme, comentar que si quieres ver los 10 elementos que conforman todo tributo, te dejo el vídeo que realicé aquí en las etiquetas. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.